al 20. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y Josué subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, de buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. El centro de este capítulo, de estos versos, se encuentra en el verso 14, donde se nos recuerda lo que anunciamos cada vez que celebramos la encarnación de Jesús: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. La fe cristiana pone su vista en Cristo y pone su vista en el alumbramiento y en la encarnación de Cristo. Nuestra vista no está en regalos, nuestra vista no está en una conmemoración más, nuestra vista no está en un árbol, nuestra vista incluso no está en una fecha tampoco. Nuestra vista está puesta en Cristo. Celebramos su encarnación, su alumbramiento, su muerte, su resurrección, su vida y su obra sobre nosotros. Y todo esto viene en la persona y en la sumatoria de Cristo a ser aquello que da sentido y origen a nuestra fe. Entonces le animamos a que mientras esta noche escuchamos los cantos, escuchamos la palabra, usted se mantenga con una expectativa clara de que nuestra vista está simple y sencillamente puesta en Cristo. Cierre sus ojos y dirijamos una palabra de oración. Señor, te damos gracias en este momento por tu fidelidad y por tu amor. Te damos gracias que nos permites estar delante de ti en este momento para adorarte, para exaltarte, para glorificarte, para proclamarte en alto como el Cordero de Dios, el único que quita el pecado de todo el mundo, el único que tiene nuestras vidas seguras en sus manos. Estamos aquí para celebrarte a ti, estamos aquí para proclamarte a ti, estamos aquí para reconocer, Señor, que lo que tu palabra nos dice es la verdad. Tu palabra nos dice que naciste un día en la ciudad de Belén, Señor, y nosotros lo creemos y nosotros reconocemos en este momento tu fidelidad, tu gracia, tu poder y tu autoridad sobre nuestras vidas. Yo pido que no solamente estemos conscientes
de que naciste en la ciudad de Belén, que estemos conscientes de que has nacido en nuestros corazones y de que nosotros podemos adorarte y de que nosotros podemos servirte con todo nuestro corazón. Es por ello que te reconocemos y es por ello que te bendecimos en alto en esta hora. En Cristo Jesús oramos y te glorificamos, Señor. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. El nacimiento de Jesús fue un día verdadero, porque os ha nacido hoy. Ocurrió en un día en la historia. No fue un día en un cuento imaginario, mitológico, sino un día en que César Augusto era emperador de Roma y Cirenio gobernador de Siria. Fue un día planeado en la eternidad, desde antes de la creación del mundo. De hecho, todo el universo, con un espacio de innumerables años luz y de billones de galaxias, fue creado y hecho glorioso para este día y para lo que significa para la historia humana. Para Él, para su aparición, para este día de su aparición. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Ocurrió en un día, el día perfecto, en la plenitud del tiempo, el tiempo perfecto designado por Dios desde antes de la fundación del mundo, porque os ha nacido hoy. Fue en una ciudad real, en la ciudad de David. Ocurrió en una ciudad, no fue en Narnia, no fue en la Tierra Media, no fue en una galaxia muy lejana. La ciudad aún existe hoy. El nombre de la ciudad es Belén, a 6 millas de Jerusalén. Belén, la ciudad donde vivió Isaí, el padre de David, el gran rey de Israel. Belén, la ciudad de la cual profetizó Miqueas. Jesús también como Salvador, Mesías y Señor. Un Salvador, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Un Salvador. Si alguna vez usted ha pecado contra Dios, entonces necesita un Salvador. El ángel dijo a José: le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Solo Dios puede perdonar los pecados cometidos contra Dios. Es por eso que envió al Hijo Eterno al mundo, porque Hijo es Dios. Es por eso que Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Por eso ha nacido un Salvador, que es Cristo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. Este es el ungido, tanto en tiempo predicho como el tiempo esperado, el que fue ungido más de todos los demás, el último y supremo rey ungido, el último y supremo profeta ungido, el último y supremo sacerdote ungido. En él todas las promesas de Dios son sí y amén. Él cumplirá todas las esperanzas y sueños del Israel piadoso, y más, mucho más, porque Él también es el Señor. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. El Padre eterno, poderoso Dios, soberano, gobernador, el Rey del universo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, Consejero, Dios poderoso,
Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin. El resumen de la Navidad sería el siguiente: el gobierno eterno, universal, soberano del Señor, el Señor de señores. El nacimiento de Jesús fue un día en la historia real, en una ciudad, en un mundo real. El Salvador para tomar toda nuestra culpa, el Cristo para cumplir todas nuestras esperanzas, el Señor para derrotar a todos nuestros enemigos y hacernos seguros y satisfechos para siempre. Por tanto, me glorío con ustedes en esta Navidad, porque tenemos un gran Salvador, Jesús, el Cristo, el Señor, nacido en un día, en una ciudad, para salvarnos de nuestros pecados, de nuestros muchos pecados.
La llegada de este niño será la mayor revelación de la gloria de Dios, incluso entre las alturas celestiales. Y la llegada de este niño traerá paz al pueblo de Dios, quienes un día llenarán la tierra con justicia y paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. Lo primero y más importante, Dios es glorificado por el nacimiento de este niño. Y segundo, la paz se esparcirá donde quiera que este niño sea recibido. Estos son los grandes propósitos de la llegada de Jesús. Una gloria que siempre ascienda de los hombres hacia Dios, una paz que siempre descienda de Dios hacia el hombre. Y la gloria de Dios sea cantada entre los hombres por amor de su nombre. Que la paz de Dios sea experimentada entre los hombres por amor de su nombre. Difícilmente haya una mejor manera de resumir lo que Dios pensaba cuando creó al mundo, o cuando vino a reclamar el mundo en Jesucristo. Su gloria es nuestra paz, su grandeza es nuestro gozo, su belleza es nuestro deleite. El propósito de la creación y la redención es que Dios es glorioso y una humanidad llena de paz debe conocerle y alabarle por su gloria. Experimentar la paz que Él trae. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. La idea es que incluso con la oferta de Dios de darnos paz a todos, solo su pueblo escogido, el pueblo que recibe a Cristo y confía en Él como Salvador y Mesías y Señor, solo su pueblo escogido experimentará la paz que Él trae. La paz de Dios en Cristo es ofrecida al mundo, pero solo los hijos de paz la reciben. ¿Cómo sabe usted si un hijo de paz? ¿Cómo sabe si es parte de la promesa del ángel? Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Respuesta: usted recibe al pacificador, usted recibe a Jesús. 3 relaciones de paz. Mi gran deseo para ustedes en esta Navidad es que disfruten esta paz. Sabemos que hay aspectos globales de esta paz que son para el futuro, cuando la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Cuando, como dice Isaías, el aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin, en Isaías 9:7. Pero Jesús ha venido a inaugurar esa paz en el pueblo de Dios, y hay 3 relaciones en las que Él quiere que usted busque esta paz y disfrute esta paz. Paz con Dios, paz con su propia alma y paz con otras personas, en lo que dependa de usted. Y por paz no solo me refiero a la ausencia de conflicto y animosidad, también me refiero a la presencia de tranquilidad gozosa y de toda la riqueza y comunicación interpersonal de la que usted sea capaz. Miremos brevemente, por tanto, cada una de estas 3 relaciones llenas de paz y asegurémonos de que ustedes las están disfrutando tanto como pueden. La clave para cada una de ellas es no separar lo que los ángeles dejaron junto, la gloria de Dios y la paz que usted anhela. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. El propósito de Dios es darle paz siendo la persona más gloriosa de su vida. Paz con Dios. La necesidad más básica que tenemos es de paz con Dios. Esto es fundamental para todas nuestras búsquedas de paz. Si no vamos primero a Él, todas nuestras experiencias de paz serán superficiales y temporales. El pasaje clave aquí es Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser justificado significa que Dios declara que usted es justo ante su presencia, al imputarle la justicia de Cristo, y eso lo hace solo por fe, habiendo sido justificados por la fe, no por obras, no por tradición, no por bautismo, no por ser miembros de una iglesia, no por obras de piedad, no por parentesco, sino solo por fe. Cuando creemos en Jesús como Salvador y Señor y Tesoro Supremo de nuestras vidas, estamos unidos a Él y Dios cuenta su justicia como nuestra. Paz con nosotros mismos. Y como tenemos paz con Dios por ser justificados por la fe, podemos comenzar a crecer en el disfrute de la paz con nosotros mismos. Y aquí incluyo cualquier sensación de culpa o ansiedad que tiende a paralizarnos o a desanimarnos. Nuevamente, es clave creer en las promesas de Dios con la perspectiva de glorificar a Dios en nuestras vidas. Hágalo en esta Navidad. Lleve sus ansiedades a Dios, dígale sobre ellas, pídale que le ayude, que le proteja para restaurar su paz
y entonces que le use para hacer paz con los demás. La tercera relación donde Dios quiere que disfrutemos su paz es nuestra relación con otras personas. Esta es la que menos podemos controlar. Por ello debemos decirlo cuidadosamente, como lo hace Pablo en Romanos 12:18, que dice: si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Para muchos de ustedes, cuando se reúnen con la familia para la Navidad, habrá algunas relaciones interpersonales incómodas y dolorosas. Parte del dolor es muy antiguo y parte es nuevo. En algunas relaciones usted sabe lo que tiene que hacer, no importa cuán duro sea, y en algunas de ellas se siente confundido y no conoce el camino de la paz. Porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es por esto que Él vino en un día a una ciudad como el Salvador, Mesías y soberano. Que Dios reciba la gloria y usted reciba la paz. Que el Dios de paz le dé paz y reciba su gloria.
La Navidad es para libertad. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librarlos que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Hebreos 2, 14 al 15. Jesús se hizo hombre porque era necesaria la muerte de un hombre que fuera más que hombre. En la encarnación, Dios mismo se hizo prisionero para la pena de muerte. Cristo no corrió ningún riesgo de muerte. Él se entregó a la muerte. Precisamente a eso vino, no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No es de extrañarse que Satanás intentara desviar a Jesús de la crucifixión. La cruz fue la destrucción de Satanás. ¿Cómo lo destruyó Jesús? El poder de la muerte es la habilidad de hacer de la muerte algo temible. El poder de la muerte es el poder que sujeta a los hombres a esclavitud a través del miedo a la muerte. Es el poder para mantener a los hombres en pecado, de manera que esa muerte se presente como algo espantoso. Sin embargo, Jesús despojó a Satanás de ese poder. Lo desarmó, forjó para nosotros una coraza de justicia que nos hace inmunes a la condenación del diablo. Por medio de su muerte, Jesús borró todos nuestros pecados. Una persona sin pecado deja a Satanás sin trabajo. Su traición es abortada, su vasta perfidia se ve frustrada. Que muestre su vigor Satán y su furor, dañarnos no podrá, pues condenado es ya. La cruz lo atravesó y pronto estará dando su último suspiro. La Navidad es para libertad, libertad del temor de la muerte. Jesús adoptó nuestra naturaleza en Belén, para sufrir nuestra muerte en Jerusalén, para que podamos habitar sin temor en nuestra ciudad. Así es, sin temor, porque si la mayor amenaza a nuestro gozo ha desaparecido, ¿por qué habríamos de inquietarnos por amenazas menores? ¿Acaso podríamos decir, bien, no tengo miedo a la muerte, pero sí a perder mi trabajo? No, por supuesto que no. Piénsenlo. Si la muerte, es decir, sin pulso, el cuerpo frío, no existo más, ya no representa un temor. Somos libres, verdaderamente libres. Libres para asumir cualquier riesgo bajo el sol por causa de Cristo y por amor. No más esclavitud a la ansiedad. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Evangelio de Juan nos presenta a Cristo de varias formas. Abres el capítulo 1 de Juan y encuentras rápidamente que en ese capítulo Juan dio varios nombres a Cristo, utilizó varios nombres para referirse a Cristo. Lo llamó el Verbo, lo llamó la luz verdadera en el verso 9, lo llama el unigénito del Padre en el verso 14, lo llama el unigénito Hijo en el verso 18, lo llama el Mesías en el verso 41, lo llama el Hijo de Dios en el verso 49, y en ese mismo verso lo llama el Rey de Israel. En el verso 51 lo llama como el Hijo del Hombre. Pero hoy quiero destacar el único nombre que Juan consideró repetir 2 veces en el capítulo 1 cuando presenta a Cristo. Y ese nombre es el Cordero de Dios. Diga conmigo, Cristo es el Cordero de Dios. En Juan 1:29 dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús, refiriéndose a Juan el Bautista, que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 7 versículos adelante, en el verso 36, vuelve a decir: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Usted preguntará: ¿y de dónde salió ese término o este nombre, Cordero? Quisiera recordarle esta noche que para los judíos, en su sistema sacrificial, el cordero era el animalito que ellos utilizaban para la Pascua, esta celebración en la que ellos celebraban 2 cosas. Celebraban que Jesús los había sacado de la esclavitud de Egipto
Segundo, celebraban que una noche anterior que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto, Dios les había dado el plan cómo preservar a los primogénitos. Cuando entonces el pueblo de Israel celebraba la Pascua, siempre lo hacían a través del sacrificio de un cordero. No solamente lo usaban para eso, muchos corderos fueron ofrecidos de forma diaria, mientras el sistema sacrificial del Antiguo Testamento estaba activo. Pero es Isaías, en el capítulo 53, en ese maravilloso capítulo 53 de Isaías, que nos presenta al siervo sufriente, a saber Jesús, que Isaías profetiza, es decir, anuncia muchos años antes de que esto aconteciera, que un cordero sería llevado al matadero. Y así es como Isaías tiene a bien presentarnos al siervo sufriente, a Jesús, como ese cordero que llevaría al matadero todo nuestro pecado. Quizás tú te estás preguntando ahora mismo, te equivocaste de mensaje, es Navidad y tendrías que estar hablando del nacimiento, no de la muerte. Permíteme decirte que estás completamente equivocado y no entiendes la Navidad. Hay una razón simple por la que Jesús tuvo que nacer. Tuvo que nacer como hombre para poder morir como hombre. Nosotros no celebramos en la Navidad solamente que Jesús encarnó y tomó forma humana. Nosotros celebramos que Él encarnó y tomó forma humana, y que el clímax de esa encarnación, el momento clave de esa encarnación, era su muerte, era el sacrificio del Cordero perfecto un día en el Calvario. Cuando Juan el Bautista lo ve como el Cordero de Dios, lo ve como el sacrificio máximo y sin comparación para librarnos del poder del pecado y entonces poder brindarnos vida eterna. Quiero decirte que hay 5 razones por las que Cristo es el Cordero de Dios. Primero, Él es el Cordero de Dios porque Dios mismo lo proveyó. Segundo, Él es el Cordero de Dios porque nos ofrece un nuevo vestido, una nueva vestidura. Tercero, Él es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto perfecto. Cuarto, es el Cordero de Dios porque nos ofrece protección. Y finalmente es el Cordero de Dios porque Él pagó el precio de nuestro rescate. Permítame ampliar estos 5 principios. Cristo es el Cordero de Dios porque Dios mismo lo proveyó. Porque Dios mismo lo proveyó. Jesús es el Cordero de Dios. No es el ofrecimiento del hombre a Dios. La religión y la búsqueda de la espiritualidad de nuestros días siempre está buscando esto. ¿Qué puedo darle a Dios? ¿Cómo puedo acercarme a Dios para traer una ofrenda? Algo que sea agradable a Dios. Permítame decirle esta noche que la fe cristiana es contraria a ese sentido. La fe cristiana no está buscando lo que tú puedes dar a Dios. La fe cristiana tiene como centro, como columna vertebral, no el ofrecimiento del hombre a Dios, sino el ofrecimiento de Dios al hombre. Dios mismo preparó desde la eternidad pasada a este Cordero inmolado para ofrecerlo para nosotros, y este era el único que podía expiar nuestros pecados. En todas las religiones del mundo, la iniciativa siempre es tomada por el hombre. Siempre el hombre tiene que acercarse, siempre el hombre tiene que hacer un sacrificio, siempre el hombre tiene que estar sobre sus rodillas haciendo algo, siempre el hombre tiene que estar haciendo algo. En la fe cristiana, la historia es distinta. Es Dios acercándose al hombre y ofreciendo algo, proveyendo el único camino a la salvación a través de la persona de Cristo. Hay una historia en el libro de Génesis, usted la recordará. Abraham, el padre de la fe, el patriarca, ha recibido una promesa de Dios. La promesa era acerca de un hijo a quien llamaron Isaac. Esta era la promesa de Dios, en él habría descendencia. Y un buen día Dios le pide a Abraham: entrégame a tu hijo Isaac en sacrificio. Génesis 22 nos refiere esta historia. Cuando
Abraham le dice a su hijo que subirán a la montaña, irán al monte y ofrecerán sacrificio a Dios. Y la historia comienza a circular o a caminar sin que Isaac supiera que él mismo era el sacrificio. Accede a ir con el Padre, accede a ir con Abraham, ir en ese camino hacia la montaña. Pero en el verso 7 él hace una pregunta: Padre mío, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? La pregunta era lógica. Estaba el Padre, estaba el Hijo. Entendemos que el altar había sido levantado, entendemos que la leña había sido encendida, entendemos que ya había fuego, y la pregunta era obvia: ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Escucha la respuesta de Abraham: Dios proveerá cordero para el holocausto. Hasta ese momento Isaac no sabía la petición de Dios a su padre. Sin embargo, pudiéramos reflexionar en ella toda esta noche, y no es el propósito. Usted que conoce la historia sabe lo que sucedió. El corazón de Abraham fue probado hasta donde ningún padre desearía ser probado, pero Dios contestó y proveyó un cordero para el sacrificio. Impidió que Abraham entregara a Isaac en este sacrificio, y por ahí en el escenario aparece un cordero para el sacrificio. Eso tan solo era una imagen de lo que Dios hace por nosotros como vil pecadores, proveyéndonos en la persona de Cristo al cordero perfecto. En esta historia, cuando Dios se presenta a Abraham y Abraham entiende a Dios, Abraham al final de esta historia agradece, ensalza, levanta el nombre de Dios, y lo hace a través de una expresión muy interesante: Jehová Jireh, el que provee. ¿Qué había provisto Dios en aquel momento? Había provisto un cordero para que aquel sacrificio que Dios estaba demandando fuese llevado a cabo. El día que Jesús subió al Calvario, habiendo encarnado primero, pero finalmente llegó al Calvario y se entregó por nosotros, ese día el nombre de Jehová Jireh estaba siendo proclamado, anunciado, declarado para la eternidad, para toda aquella persona que necesitaba un cordero. El término Jehová Jireh en esta historia no tiene que ver con lo que muchas veces pensamos, que Dios está obligado a proveernos. El término Jehová Jireh en esta historia tiene que ver con la provisión de Dios de un cordero perfecto en el Calvario. Y le tengo noticias: para eso Jesús tuvo que haber nacido en Belén. Su camino al Calvario no comenzó la última semana de la pasión, su camino al Calvario comenzó en Belén. Y desde Belén hasta Jerusalén, y después saliendo de Jerusalén a una montaña cercana, es que Él tuvo que padecer finalmente por ti y por mí, como el cordero provisto por Dios. No provisto por una liturgia, no provisto por una iglesia, no provisto por la religión. Primera de Pedro 1, 18, 20 cita: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Cristo es el Cordero de Dios entonces, porque Dios mismo lo proveyó. Segundo, Cristo es el Cordero de Dios porque a través de Él el Padre nos ofrece una vestidura. Usted recordará la historia cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, comiendo del árbol prohibido. Algo sucedió después de que habían comido de este árbol. Se dieron cuenta que estaban desnudos, y la Biblia nos dice que sintieron vergüenza. Y para corregir esa vergüenza, ellos tomaron hojas de higuera, y la Biblia nos dice que se hicieron delantales. Esos delantales
son un símbolo de lo que el hombre puede llegar a hacer, creyendo en sus propias fuerzas o en toda su capacidad humana, en todos sus esfuerzos imperfectos, que podrá remediar su desnudez espiritual. El hombre por naturaleza busca cubrir su pecado de una u otra forma, pero nuevamente Génesis 3:21 nos dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El sacrificio, el esfuerzo que el hombre hizo por cubrir su desnudez no agradó a Dios. Y Dios mismo nuevamente tuvo que aparecer en el escenario para proveer túnicas de pieles y vestir a Adán y a Eva. Observen algo, observen la mano de Dios en esto. Él mismo intervino sin que Adán y Eva lo pidieran. Él mismo les proveyó túnicas de piel de animales, y Dios mismo los vistió. Los especialistas en la Biblia, los eruditos en la Biblia, creen que la piel con la que Dios los cubrió era la piel de un cordero. Si esto fuese así, encajaría perfectamente con el símbolo. Jesús, siendo un cordero, nos viste. Jesús, siendo un cordero, nos cubre completamente de todos nuestros esfuerzos por cubrir nuestra desnudez espiritual. Pero observe algo a lo largo de la historia. La lucha del hombre para corregir su problema con el pecado ha sido esta misma desde entonces. El hombre intenta hacer buenas obras para ganarse el favor de Dios. Y todas estas buenas obras llegan a ser harapos delante de Dios. Nuestras mejores obras, las mejores obras que se nos puedan ocurrir delante de Dios, la Biblia nos dice que son como trapos de inmundicia. Usted recordará cuando el hijo pródigo regresó a casa. Cuando él regresó a casa, lo primero que se le hizo fue un cambio de vestido. Él no podía presentarse delante del Padre sin que antes su vestido fuera el correcto. Pero hay una historia en el libro del profeta Zacarías que encaja perfecto con este sentido de las vestiduras. Zacarías 3:4 nos dice: y Josué, quien era el sumo sacerdote, y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Las vestiduras del sumo sacerdote en este tiempo eran viles, esto es, eran indignas delante del Señor. La orden que el ángel dio en este pasaje, escúchenla: quítenlas. No dice lávenlas, no dice planchenlas, no dice párchenlas, no dicen remiéndenlas, dicen quítenlas. Esas vestiduras indignas representan el pecado, nuestro pecado. Sin embargo, en esta historia fueron sustituidas por ropas de gala. Y esto mismo es lo que hace Dios con todos nosotros cuando acudimos a su gracia salvadora. El Cordero de Dios, el Cordero de Dios nos ofrece una nueva vestidura, un nuevo ropaje como hijos de Dios. Nos provee vestiduras de justicia con las que podemos estar delante de Dios sin ser rechazados. Tercero, Cristo es el Cordero de Dios porque es nuestro sustituto perfecto. Aquel día que Juan vio a Jesús, él no titubeó. Casi pudiera creer que él alzó su mano y con su dedo índice dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él no estaba pronosticando algo, él estaba declarando confiadamente: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado de todos nosotros. Cristo mismo
se hizo responsable de la culpa del pecado que el hombre tenía. No sé si tú esta noche has solucionado el problema del pecado en tu vida. No sé si tú esta noche has resuelto el gran lío que el pecado es para nosotros, llevándonos a una culpabilidad increíble. Pero déjame, te platico la historia, porque es que ellos veían en el Cordero esta capacidad. Levítico 16 nos relata la manera como se desarrollaba la ceremonia de la expiación. En ella se utilizaban en el Antiguo Testamento 2 machos cabríos. Uno era degollado por el sumo sacerdote para expiar el pecado del pueblo, y el otro quedaba en libertad. La ocasión en la que Dios mismo instituyó esta práctica era así: Aarón ponía sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, indicando así la transferencia del pecado del pueblo. Lo que Aarón hacía al poner sus manos sobre el macho cabrío era indicar todo el pecado de la nación de Israel ahora está sobre este macho cabrío. Después Aarón confesaba sobre el macho cabrío todas las iniquidades, todos los pecados y todas las rebeliones de Israel. Entonces era sacrificado, y una vez que el macho cabrío era sacrificado, entonces dejaban ir libre al otro macho cabrío, dejaban ir libre al desierto para que éste se perdiese. Eso tan solo es un símbolo, porque todo esto representa lo que Dios mismo hizo con el pecado. Dios colocó tu pecado y el mío y todos nuestros pecados en la persona única de su Hijo cuando murió en el Calvario. Él es el Cordero que quita el pecado de nosotros. Él llevó nuestro pecado al Calvario, y por eso el profeta Miqueas se hizo esa pregunta: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Escúchame bien, la religión no puede solucionar el problema de nuestros pecados. Las liturgias no pueden solucionar el problema de nuestros pecados, pero aquí hay un Cordero, y es el Cordero de Dios quien quita el pecado de todos nosotros y los echa a lo profundo de la mar. Cuarto, Cristo es el Cordero de Dios porque nos ofrece protección contra el juicio final. Nos ofrece protección contra el juicio final. Usted recordará aquella noche anterior de la salida del pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel fue protegido del ángel destructor por medio de una señal. ¿Se acuerdan cuál era esa señal? Era la sangre de un cordero derramada o colocada en los dinteles de las puertas, es decir, en lo que en nuestros días tú y yo llamaríamos los marcos de nuestras puertas. Aquel día el ángel destructor se acercó para aniquilar en esta última plaga a todos los primogénitos en Egipto. Ahora nosotros sabemos que eso incluyó incluso al primogénito de Faraón. Pero fue esta marca, la sangre de un cordero en esos dinteles, en esas puertas, la que causó protección. La que causó protección para la vida de ellos. Hoy nosotros estamos convencidos que es la sangre de Cristo, la sangre de este Cordero perfecto, la que nos salvó, la que nos expió. Si usted ha sido salvo, usted no necesita aventarse un rezo o una oración en cuanto a esta sangre cada día. Es decir, la sangre de Cristo no es un fetiche.
La sangre de Cristo no es un recurso del cual nos tenemos que estar cubriendo o empapando cada día. No. El día que la sangre de Jesús fue derramada en el Calvario fue una porción perfecta. Hemos venido a esa sangre, hemos sido expiados una sola vez y para siempre, y confiamos en el poder de la sangre. No tengo que estar acudiendo a esa sangre día tras día de forma litúrgica o de una manera mística para ser cubierto. Éxodo 12:13 nos dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hoy en día el sacrificio de Jesús sigue siendo perfecto, y en su sangre hay una provisión perfecta. Hay una provisión perfecta para guardarnos y cubrirnos sin caída de toda tentación y de todo ataque del maligno sobre nuestras vidas. Finalmente, Cristo es el Cordero de Dios. Cristo es el Cordero de Dios porque es el precio de nuestro rescate. Cristo pagó el precio de nuestro rescate en el Calvario. Lo pagó, y lo pagó completo. En una sociedad como la que vivimos, donde pareciera ser que vez tras vez nos acostumbramos más fácilmente al término secuestro y rescate. A veces nos damos cuenta y sabemos de historias, algunas son reales, otras son irreales, otras Hollywood las ha platicado de una manera, o cualquier otro estudio las ha platicado de una u otra manera. Y tenemos esas historias de alguien secuestrado, pagando un rescate, a veces pagando con dinero falso, a veces teniendo una coartada distinta para burlar al enemigo. Pero en Cristo tenemos el pago de nuestro rescate completo, perfecto. Él pagó el rescate por ti y por mí. Esta es la razón por la que Juan, cuando escribe Apocalipsis en el capítulo 5, dice: y cantaban un nuevo cántico, hablando del cielo y de la adoración celestial, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Observa el cántico de los redimidos: fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Un día estaremos en el cielo. Un día entraremos en esta eternidad con Dios, y cuando esto sea posible nos daremos cuenta de la realidad del Cordero de Dios. Del Cordero de Dios. Me impresiona cuando Juan, en esta visión celestial que está teniendo, se introduce al escenario angelical, al escenario celestial, y lo primero que él observa en este escenario es al Cordero de Dios. Y pareciera ser que quita la mirada un poco del Cordero de Dios, regresa la mirada, y ya el Cordero de Dios no está. Ahora él ve al león de la tribu de Judá. Permíteme decirte algo. Nuestros días están caracterizados por gente que quiere ver el poder de Dios. Y eso es lo que representa el león de la tribu de Judá. Su rugido, su imagen como el león en el Antiguo Testamento era una imagen de poder, era una imagen de victoria. Querido amigo, jamás podrás ver al león de la tribu de Judá. Jamás podrás ver al león de la tribu de Judá si antes no has visto al Cordero de Dios. El Cordero de Dios es quien quita nuestro pecado.
Y cuando nuestro pecado es quitado, somos sumergidos en la soberanía y en el poder de Dios, para entonces poder ver en todo su esplendor al león de la tribu de Judá. Mañana muchos celebrarán la Navidad, y la verdadera Navidad no consiste en celebrar un día o celebrar un evento. La verdadera Navidad es estar seguros y conscientes de lo que el Cordero de Dios, provisto por Dios mismo, ha hecho por ti y por mí. La mejor forma de celebrar este tiempo es obedecer al Señor. Obedecer al Señor. El Cordero de Dios, que fue inmolado por nosotros, tuvo que llegar a Belén para un día poder ir a Jerusalén. No hay alguna posibilidad en la que Él muriera por nosotros en Belén, si antes no hubiera llegado a Belén. La encarnación de Jesús, el misterio de cómo Él fue concebido a través del Espíritu Santo en el vientre de María, la única ocasión en el mundo en el que esto sucedió, la única vez en la que un mortal tomó forma humana a través de este misterio todavía para muchos, de esta concepción maravillosa que claramente la Biblia nos dice fue por obra del Espíritu Santo. No hay otra manera de entenderla, no hay otra forma de poder capturar esa idea. Pero entonces nosotros esta noche reconocemos lo que Juan el Bautista aquel día reconoció, diciendo: Señor, no soy digno de bautizarte, porque Él entendía lo que quizás tú y yo no entendemos en todo su peso y en todo su esplendor. No estaba tratando con cualquier mortal. Él era el Cordero de Dios. Él era el Cordero de Dios provisto por el Padre. ¿Por qué es que se entonará el cántico de los redimidos en el cielo? ¿Por qué es que se entonará este cántico de redención? Porque no hay cosa más maravillosa y grande que Dios pueda hacer por ti, por mí, que redimirte. Redimirte de tu pecado, redimirnos de nuestros pecados, redimirnos de nuestra maldad. Tú me dirás: bueno, pero pudiera sanar una enfermedad, pudiera hacerlo, pudiera hacer esto por mi familia, pudiera hacerlo, pero eso es nada al lado de salvarte del pecado, al lado de redimirte de tus pecados. Y solo Él, como el Cordero de Dios, puede hacerlo por ti y por mí. Por alguna razón, durante todo este año hubo un mensaje que una y otra vez venía a mis labios y vino a los labios de mucha gente mientras estuvimos siendo ministrados y edificados por ellos. Y el mensaje o el resumen creo que es Hebreos 12, 1 y 2. Tú y yo necesitamos poner nuestros ojos en Cristo. Este no es una idea vaga del autor a los Hebreos cuando lo dice claramente en su escrito. Lo que nosotros requerimos hacer en este tiempo es fijar nuestros ojos en Cristo. Algunos aquí han experimentado dolor, algunos aquí han experimentado este año enfermedad, quebranto, alguna separación física, alguna enfermedad, momentos adversos. En algunos de esos momentos adversos hemos tenido que estar con usted y hemos tenido que decir esto una y otra vez: fija tus ojos en Cristo. ¿Por qué tendríamos que fijar nuestros ojos en Cristo, hermano? Porque ese es el ancla segura de nuestra fe. Si usted fija sus ojos en una iglesia, seguramente la iglesia fallará. Si usted fija sus ojos en un pastor, seguramente el pastor fallará. Si usted fija sus ojos en un hermano maduro, seguramente el hermano maduro fallará en algún momento.
Si usted fija sus ojos en la familia, seguramente la familia fallará en algún momento. Pero hoy nuevamente, como decía Juan aquel día, podemos proclamar y podemos decir: aquí hay un Cordero perfecto que la Escritura nos muestra. Aquí hay un Cordero único que la Escritura nos muestra. Y como si eso no fuera suficiente para nosotros como mortales, podemos decir juntamente con Juan: quien quita el pecado. Quien quita el pecado. Nadie puede quitar el pecado. Medicinas no quitan el pecado. Terapias no quitan el pecado. Psicólogos no quitan el pecado. Psiquiatras no quitan el pecado. Iglesias no quitan el pecado. Religión no quita el pecado. El único provisto por el Padre y calificado para quitar el pecado es este Cordero perfecto que tú y yo hoy celebramos, que tú y yo hoy simplemente nos hemos dado cita en este lugar para poder decir: Señor, queremos fijar nuestros ojos en ti, queremos poner nuestra mirada en ti, queremos estar claros contigo en esa realidad de lo que tú buscas, de lo que tú demandas de nuestra vida. Te invito a estar de pie esta noche. Ha estado ya un tiempo sentado.